Señor, que se predique este tema que tú me has dado, Señor. Ayúdame a expresarlo, a darlo con amor, con firmeza, Señor, con dedicación. Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi mente, mis pensamientos, mis manos, mis expresiones, todo lo que soy yo, Señor. Te lo entrego para que tú te manifiestes y hagas lo que tengas que hacer. Tú eres nuestro Dios y tú tienes palabra, y la palabra, Señor, se tiene que dar. Y Señor, sé tú hablando a través de mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero hablar acerca del el temor, hablando de la canción esta que la cantamos, acerca del temor y nuestra esperanza. Quiero empezando platicando acerca de una historia después de un náufrago. Y dice así: después de un naufragio en una terrible tempestad, un marino pudo llegar a una pequeña roca y escalarla, y allí permaneció durante muchas horas. Cuando al fin pudo ser rescatado, un amigo suyo le preguntó: ¿no temblabas de espanto por estar tantas horas en esa tan precaria situación, amigo mío? Sí, le contestó la persona, la verdad es que temblaba mucho, pero la roca no. Y esto fue lo que me salvó. Esa roca para nosotros se llama Jesús. ¿En dónde está cimentada nuestra roca? Nuestra vida. Si nuestra vida está en Cristo, Cristo es nuestra roca. Si usted está tomado de Jesucristo, está abrazado a su vida de la roca, tomada de Él, sus raíces están echadas sobre esa roca, su vida estará ahí firme. Podrán venir tempestades, tribulaciones, angustias, podrá pasar por situaciones muy difíciles en su vida familiar, personal, pero si usted está tomado de la mano de Jesús, su vida va a permanecer, su vida va a salir adelante, va a salir triunfante. ¿Por qué? Porque usted está depositado en Jesús. Usted ha fundado su vida, su casa, su hogar sobre la roca. ¿Qué fue lo que salvó a esta persona? Que pudo escalar a esa roca y aferrarse a esa roca. Y esa roca para nosotros se llama Jesús. Así que, hermano, hermana, afiance su vida en Cristo. Es lo mejor que podemos hacer. La puerta del temor. Cuando leemos el capítulo 1 y 2 de Job, nos damos cuenta que el diablo le causó a Job una gran destrucción, pero se puede ver también que Job fue quien le abrió la puerta a Satanás para que esto se diera a cabo, ya que él siempre vivió con el temor de que algo malo le podía suceder. Muchas veces así nos encontramos nosotros, atemorizados por lo que pudiera sucedernos, siendo que ahorita en la actualidad, en el hoy, estamos en paz, tranquilidad, tenemos sanidad, pero sin embargo hay veces que nos inquieta ese temor en nuestra vida y nos hace sentirnos como se sentía Job. Job era una persona, ahí en el capítulo 1 nos dice que fue una persona próspera, tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos de allá de Oriente. Era una persona próspera, rica, la persona más rica de aquella región. Pero esta persona, Job, a pesar de que era próspero, era bendecido por Dios, tenía temor. Dice el verso 5 del capítulo 1: y acontecía, el 4, iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, o sea, del convivio, Job enviaba y las santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos
conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Aquí vemos cómo Job manifestaba el temor, no descansaba. Decía: no vaya a ser que mis hijos hayan cometido alguna ofensa hacia Dios y Dios se enoje. Y vivía atemorizado, siempre pensando en lo que pudiera pasar. Y no descansaba en Dios, no le dejaba a Dios todas sus cargas. Él tomaba las cargas como las hacía propias, siendo que Dios nos llama que dejemos todas las cargas, todo lo que te preocupa en las manos de Dios. Tú solo enfócate en dar tu vida al servicio a Dios, en tener una vida devocional, y todo lo demás que Dios te da, disfruta de lo que Dios te está dando. Dios te está dando una familia, disfrútala en el momento que tengas que disfrutar. Dios te ha dado una bendición, una prosperidad financiera, como en el caso de Job. Disfruta, sé de bendición para los demás y descansa en Dios. Encárgale a Dios todas tus preocupaciones y Él lo hará. Pero Job no descansaba, se preocupaba y decía: no vaya a ser que hayan hecho algo malo y no le vaya a agradar a Dios algo que hayan hecho. Y se preocupaba y trataba siempre de estar ahí orando, haciendo sacrificios para sus hijos, para que Dios no tomara en cuenta las fallas. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces aquí, cómo Dios permite probar a Job. Y cuando uno tiene temor y no sabes deslindarte del temor, el temor te alcanza. Dios permite que el temor se apodere de ti, porque no estás confiando en Dios. Si Dios te está diciendo confía, es que tienes que confiar plenamente, es soltarte. Es como cuando estás en la alberca, que te dicen flojito y vas a flotar. Así, y déjate llevar por la corriente, por el agua. Así con Dios, ante las situaciones, tenemos que descansar, dejarte llevar por la presencia de Dios, y Dios se va a encargar de tus preocupaciones. Pero cuando no lo hacemos, Dios permite que nuestros temores se apoderen de nosotros, para que aprendamos una vez por todas a aprender a dejarnos guiar por Dios. Entonces, mire lo que dice Job 3, el capítulo 3, verso 25-26. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Aquí está diciendo Job: lo que yo temía me ha alcanzado. Todo por tener temor, por no descansar en Dios. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante me vino turbación. Hermano, hermana, no vaya a ser que nosotros estemos pidiéndole a Dios algo, alguna situación de nuestros hijos, de nuestro esposo, nuestra esposa, alguna situación financiera, cualquier situación que se le presente, y no descansa en Dios. Dios nos llama a que descansemos, porque ese temor nos va a alcanzar. Va a ser la prueba que Dios va a usar para que entendamos que debemos de reposar en Dios. Una vez que se lo encargamos a Dios, debemos de descansar, saber desprendernos de esas situaciones que nos pueden apoderarse de nosotros, de esos temores. El tipo de pensamientos pueden ser la puerta para el temor. No deje que esos pensamientos le den entrada al temor a su vida. El temor es como un imán negativo. Aunque parezca increíble, el temor hace que las cosas sucedan.
Jesús comprendía muy bien este principio. Es por eso que siempre bloqueaba el temor. El temor trató de apoderarse del principal de la sinagoga cuando se informó que su hija había muerto. Y esto lo podemos ver en Lucas capítulo 8. Acompáñenme por favor en Lucas para ver este ejemplo del principal de la sinagoga. Lucas 8, capítulo 8, verso 40 en delante, por favor. Y dice así: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud. Venía Jesús de andar con los discípulos, de andar en la barca. Se baja Jesús y lo están esperando una multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud lo oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y respondió todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, si la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro, como diciéndole: ya para qué, hombre, ya déjalo en paz, no te hizo caso, no te peló, ya déjalo, te vengo a decir que tu hija ya falleció. Entonces, oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo: no llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que nadie dijese lo que había sucedido. ¿Por qué Jesús les habría mandado que no dijeran nada de lo que había sucedido? Porque cuando le dicen a uno: oye, te voy a decir algo muy íntimo, algo muy personal, no le vas a decir a nadie. Y te platican lo que les pasó, y ya nada más te das la media vuelta. Híjole, ¿quién le digo? Ay, ¿qué crees que me encontré a fulano de tal? ¿Y qué crees que le pasó? ¿Ah? Entonces hasta Jesús era estratégico. ¿Ah? Les mandó que no dijesen nada de lo que había sucedido. Pues imagínense, se fue Jesús y salieron todos a divulgar las grandes noticias, ¿no?, que habían sucedido. Entonces vemos aquí, hermanos, cómo Jesús comprendió el temor, que la posibilidad de que ese temor se apoderara de Jairo cuando le llegó la noticia de que su hija había fallecido. Entonces Jesús le respondió: cree solamente y serás salva. Traduciéndolo a la versión mexicana: que no panda el cúnico, le dijo Jesús, para que me entienda aquí usted, que somos de aquí de México.
Entonces Jesús comprendía que el temor abre la puerta al diablo para que éste controle las vidas de las personas. Entonces el temor cierra las ventanas de los cielos. No permita, hermano, que las bendiciones de Dios se detengan por causa del temor. Si Dios ya le dio la promesa, confíe en la promesa que Dios ya le dio. Créala, confíe, esté seguro que Dios lo va a cumplir, pero todo tiene un tiempo, porque Dios lo está preparando para que esa bendición por la cual usted está pidiendo que Dios le dé, que le conceda, Dios lo está preparando para que sepa retener esa bendición y la pueda multiplicar, para que dé de gracia lo que de gracia ha recibido. Pero Dios tiene su tiempo y es lo que a veces no sabemos esperar. Es como cuando a un niño le pide un dulce y usted le dice no, hasta que comas. Y el niño quiere su dulce y no entiende el por qué tiene que esperar hasta que coma, porque primero son los nutrientes necesarios al cuerpo, y ya que el cuerpo está satisfecho, puede venir un disfrute adicional, un dulce que lo va a relajar y lo va a hacer sentir a gusto después de haber comido. Y después viene lo dulce, después de lo salado lo dulce, y puede tener un mejor disfrute, que cuando lo hacen al revés ya no quieren ni comer ni quieren alimentarse porque ya se llenaron con el azúcar, ¿verdad? Entonces todo tiene su tiempo, es cuestión de esperar. Sin duda existen muchas clases en la vida del ser humano de temores que atacan a la humanidad, que están ahí latentes, pero sin embargo hay varios tipos de temores que no nos dejan a veces estar en paz, en quietud. Quisiera mencionar alguno de ellos para darnos cuenta y poderlos comentar, como por ejemplo el temor a lo desconocido. ¿Cuántos de nosotros no tenemos temor a lo desconocido? A lo mejor vamos a un nuevo trabajo y tenemos temor porque el día siguiente ya nos vamos a presentar al trabajo y no sabemos qué va a suceder, y tenemos temor a eso que vamos a enfrentar. Y siendo que un trabajo nuevo, si Dios te da la oportunidad, es una bendición. Debemos de crear una expectativa positiva y declarar que todo nos va a salir bien, pero no, al contrario, estamos temerosos. Y si me irán a aceptar todos ahí, si me irá a ir bien. Bueno, hacemos muchas cosas, nos pasan por la mente. Vemos, en la humanidad tiene mucha curiosidad sobre el futuro, sobre qué va a pasar. Lo vemos en muchas personas que andan yendo a que les lean la mano, que vayan y les den el horóscopo, visitan a brujos, a los agoreros, que son los que nos anuncian o nos predicen los males. ¿A qué vas? A que te digan qué males te van a suceder. Mejor hay que ir a Jesús, a Dios, a que te diga las cosas buenas que tiene para ti, las bendiciones que tiene para ti. Pero como seres humanos andamos perdidos, ahí andamos queriendo ir con brujos para que nos diga qué males nos pueden venir o nos van a venir, para vivir atormentados por algo que no ha sucedido y que a lo mejor no va a suceder. Porque esas son personas mentirosas que se inventan las cosas usadas por Satanás para poner temor, y que el temor se apodere de la persona. Y una vez el temor apoderado de la persona, uno mismo atrae los males. Y luego está uno diciendo, ¿qué razón tenía el brujo? Pues es que usted mismo le abrió la puerta al mal. Entonces, hermano, confiemos en Dios. No estemos preocupados por los cambios, por las situaciones que vamos a enfrentar. Dios se encarga de nosotros. Usted solamente confíe. También tenemos temor a la muerte, al día después de mañana, como dice una película. Tenemos temor, a lo mejor por nuestro familiar, a lo mejor por nuestros hijos, por nosotros mismos, ¿vale? Tenemos miedo a la muerte. El enemigo ha acechado a la raza humana desde los principios mismos del hombre. La desobediencia de Adán y Eva introdujeron la muerte. Desde entonces el ser humano vive acechado por este temor a la muerte. Cristo no solo nos libra de la muerte, sino que Él mismo quitó el aguijón de la muerte. Él ya la venció. Lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 15, verso del 55 y 57. Y dice así la palabra del Señor: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios
porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos la victoria, ya la muerte no nos puede atemorizar, porque uno como cristiano sabemos que tenemos vida eterna y la tenemos con nuestro Padre Celestial sentados en sus piernas, reinando con Jesucristo. Somos más que vencedores en su nombre. Y dice así que ya el poder del pecado y la ley, ya Jesús ya las venció. Ahora nuestra vida ya no se rige bajo la ley del pecado. Antes nuestra vida se regía por esa ley del pecado. Por más que una persona se esfuerce por no pecar, va a terminar pecando, porque es nuestra naturaleza como seres humanos. Estamos condenados a pecar por la desobediencia que tuvimos en un principio. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, Él viene a nuestra vida y escribe una nueva ley. La ley del pecado se deroga, pierde validez en la vida del cristiano, es arrancada y se promulga una nueva ley, que es la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu Santo en nuestra vida. Somos sellados por el poder de Dios ahora en nuestra vida. Ahora nuestra vida hay que anunciarle a nuestro cuerpo que hay una nueva ley que se ha escrito y se ha publicado en el diario oficial de mi vida, que se llama la ley del Espíritu de vida. Ahora todo mi cuerpo, cada célula de mi cuerpo sabe que yo tengo el poder, la sanidad, tengo la autoridad en Cristo Jesús. Ahora mi cuerpo es un cuerpo sano, un cuerpo limpio, porque en Cristo soy nueva criatura. Ahora la ley del Espíritu de vida es la que rige mi vida, y en mi vida ahora es pues pura vida. No hay muerte, no hay cabida a la muerte, no hay cabida a nada, porque tengo el poder, tengo la autoridad. Es una ley suprema, porque está por encima de cualquier otra ley. Ahora la ley de la vida es la que rige mi vida. Ahora tengo la autoridad sobre el pecado, la autoridad sobre enfermedades, sobre situaciones en la vida que voy en este mundo caminando. También el temor al hombre. Se nos presenta el temor al hombre. En estos tiempos el hombre se ha vuelto más violento. Se escuchan las noticias, asesinatos, donde jóvenes, hombres, mujeres entran a escuelas y cómo entran y asesinan a sus compañeros. No hace mucho una mujer entró a una de las escuelas en Estados Unidos y empezó a disparar a maestros, a jóvenes, y lo estamos viendo. Y cómo nos atemorizamos entre nosotros, entre los hombres, ¿verdad? O simplemente los líderes mundiales nos atemorizan porque empiezan con los rumores de guerra. Yo tengo 5 pistolas, no, pues yo tengo una más que tú. No, pues que yo tengo una bomba, no, pues yo tengo 2. Ya estamos atemorizados, y que yo tengo una más que tú, y cada vez que digas una más, yo tengo una más. Y así estamos atemorizados por las noticias, y nos empieza a controlar las malas noticias, y nos atemorizamos por lo que pueda decir el hombre. Pero Dios nos dice: yo estoy por encima de cualquier noticia. Yo soy el que controla la humanidad. Yo digo hasta dónde y hasta cuándo. Así que no temas. El temor del hombre puede paralizar al mismo hombre. Sin embargo, Dios dice que nos mantendrá seguros. Él nos tiene seguros. Dice en Proverbios 29:25. Dice Proverbios 29:25: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre siempre te tendrá atado a los mismos temores, a las mismas preocupaciones, a los miedos, a las angustias. Pero el que confía en Jehová será exaltado, será libre y podrá disfrutar de la vida que tiene en Cristo. Y cuando esto se termine, se termina, pero nosotros estamos garantizados de que no nos vamos a quedar aquí, que tenemos un futuro, una vida eterna en Cristo Jesús. Así que pase lo que pase aquí en el mundo, a mí no me preocupa. Yo ya tengo una nueva morada celestial, o una azul, o una roja, no sé, pero una nueva casa, un nuevo hogar, una nueva morada, ¿verdad? Entonces es gozoso, es de darnos gozo, alegría, que podremos escuchar malas noticias, malos comentarios, y no nos puede atemorizar lo que pueda decirse en las noticias, porque nuestra vida está segura en Cristo. Tenemos algo seguro.
Recuerde, no estamos solos. Dios promete su presencia en nosotros. En medio de las situaciones podemos tener su presencia y podemos tener paz. Dice Hebreos 13, versos 5 y 6. Dice: no te desampararé ni te dejaré. De manera que no podemos decir, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Que no temas de lo que te pueda hacer el hombre. ¿Qué te puede hacer el hombre? Nada comparado a lo que Dios es. Dios es un Dios de amor. Témele a Dios. Él es un Dios fiel y justo, pero también es un Dios que se encarga de hacer justicia. Así que tu vida esté a cuenta siempre con Dios. A Él es al único que le debemos de temer. Pero al hombre, ¿por qué le debemos de temer si estamos del lado del Dios Todopoderoso, del vencedor, del Dios que ya venció? También existe el temor al fracaso. Tenemos temor a fracasar, que el día de mañana no nos resulte lo que habíamos planeado tener o hacer en nuestra vida. Estamos en una sociedad orientada a las metas. Es fácil preocuparse por el fracaso. Este temor en realidad puede incapacitar a una persona y cerrar las ventanas de los cielos, porque cuando uno tiene temor, los cielos se bloquean porque usted no está confiando en Dios. Los cielos se cierran. Pero cuando su vida es una vida de confianza hacia Dios, las ventanas de los cielos están abiertas para cuando Dios lo vea prudente y necesario, lo va a bendecir. Tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios, porque es cuando vamos a tener éxito. Aférrese solamente a las promesas de Dios. No tenga temor al fracaso. Usted no está para fracasar. Dice la palabra en 2 de los Corintios 2:14. Segunda de los Corintios capítulo 2 verso 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Qué glorioso nuestro Dios. El Señor nos lleva en triunfo, en victoria, siempre en nuestra vida. Cuando andemos por donde ande usted, se va a manifestar ese olor del conocimiento de Dios. Y la gente dirá: este hombre es una persona sabia, es una persona que cada vez que habla dice palabras sabias, sabe cómo responder, sabe cómo comportarse, sabe cómo dar respuestas a cualquier situación y salir adelante. Dios, cuando estamos tomados de Dios, Dios nos garantiza que tendremos en todo lugar su olor del conocimiento. Tendremos el conocimiento de las cosas de Dios y Dios nos dará la salida oportuna a cualquier situación. Aquí Pablo no quiere decir que las cosas siempre salgan como uno quiere, sino que en Cristo siempre estamos en el camino a la victoria. Los reveses que se dan en la vida son necesarias, pero nunca son definitivos ni fatales, porque el Señor ciertamente triunfará en última instancia. Dios nos lleva el límite para probar nuestra fe. Cuando menos lo pienses, Dios responde. Dios abre el mar. Te podrás sentir acorralado por el enemigo, pero cuando menos lo pienses, tendrás una salida. Y Dios te dará la autoridad sobre el problema y podrás caminar por encima de las aguas, por encima de cualquier situación en tu vida. Debemos decir no a las mentiras del diablo y sí a la palabra de Dios en relación a nuestro éxito. Nuestro éxito no depende de lo que yo sé o que yo tengo experiencia. Se determina en qué tanto confío en Dios. Mis fuerzas ya no son las mías, son las fuerzas de Dios. Es como vamos a vencer. Hay otro temor, el temor al rechazo. ¿Cuántos de nosotros no tenemos temor al rechazo? De niños muchos de nosotros experimentamos ese rechazo. Es el temor al rechazo. Esto trajo como resultado a veces que no queramos involucrarnos o no queramos socializar porque tenemos miedo al rechazo. Yo me acuerdo no hace mucho, una de mis hijas, la mayor, Georgina,
se acercó y me dice: oye, papá, porque siempre le pregunto a mis hijas cómo les fue, qué hicieron, a qué jugaron en el recreo, qué aprendieron. Trato siempre de preguntar. Y me dice la mayor: pues yo me quise juntar con una niña y no quiso. Pues tenía ganas de juntarme con ella y no me quiso juntar. ¿Y qué hiciste, hija? No, pues me junté con las que siempre me junto. Le dije: hija, usted eso no le debe de importar, no le debe dar importancia. Si alguien no la quiere juntar, pues no quiso y punto. Usted júntese con las que ya se junta, ¿verdad? Ella se está perdiendo la bendición porque usted es una hija de Dios. Usted tiene la presencia de Dios. Y ahora, si usted quiere que la gente la busque, pídale a Dios que le dé gracia. Primero que nada delante de Dios y después delante de los hombres. Y verá cómo todo el mundo, todos sus compañeros van a querer estar con usted. Pídale a Dios gracia delante de los hombres. Y nomás se me quedó viendo. Ok, ya. Así como son los niños, ¿no? A veces son muy simples en sus respuestas, pero yo sé que se le queda. Y yo lo practicaba, se lo digo porque también eso me lo decía mi mamá. Me decía: usted no le dé importancia, si no lo quieren juntar, usted siga con los que estaba jugando y haga lo que tenga que hacer y pídele a Dios que le dé gracia delante de los hombres y verá cómo va a tener amigos. Y eso hacía allí en mi poca capacidad intelectual de entender las cosas de Dios y sin embargo lo hacía y Dios me dio amigos, ¿verdad? Y me dio compañeros. Y lo puedo decir, soy una persona sociable, no se me cierra el mundo, pero muchas veces nos traumamos por ese temor al rechazo, ¿verdad? Sentimos miedo a ser rechazados. Jesús dijo que nunca nos va a rechazar. Si el Dios del cielo te acepta, con eso tenemos. Dice Juan 6:37: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Deshágase del temor al rechazo y no tendrá más poder sobre usted. Rechace todo ese temor, quíteselo desde usted, que no determine eso su vida, su estado de ánimo. Si tiene que enfrentar esa situación, usted siga adelante, no tenga temor al rechazo. Mientras Dios no nos rechace, con eso estamos más que garantizada nuestra vida. Eso es lo que nos debe de preocupar, que nuestra vida no sea rechazada por Dios. Al contrario, que el sacrificio de Jesús en la cruz se haga realidad en mi vida, para que yo tenga entrada al lugar de su presencia, donde hay plenitud de gozo, plenitud de alegría, plenitud en todos los sentidos. También tenemos el temor a la enfermedad. Hay personas que a lo mejor no han experimentado una enfermedad y a lo mejor ese temor no es para ellos, no se les representa a ellos ese temor, pero a veces se recibe un diagnóstico que no queremos escuchar del doctor, del médico en relación a nuestra salud, y empieza ese temor a apoderarse de uno. Es un temor espantoso porque tenemos miedo a la enfermedad, a que a que esa enfermedad se complique y nos vayamos a un mejor mundo, ¿eh? Tenemos miedo, tenemos temor. Pero si usted le suelta ese temor, le da rienda suelta en su vida, esa enfermedad la atraerá a usted. Pero si usted recibe ese diagnóstico y usted le entrega toda su preocupación a Dios, todo lo que le preocupa: Dios, me dieron este diagnóstico, me dijeron esto, te lo dejo en ti. Y usted busca a Dios con todo su corazón, lee su palabra. Cuando menos lo piense, Dios le va a dar la palabra de sanidad, y sobre esa palabra que Dios le está dando, descanse, repose, y Dios le dará la victoria sobre cualquier situación de salud en su vida. Dios la sacará adelante. Es necesario enfrentar esas situaciones, pero también hay que saber el cómo, y el cómo es buscar a Dios con todo nuestro corazón, y que cuando Dios le dé una palabra, crea la palabra, no viva atemorizado, no le dé pie al temor, porque el temor quiere apoderarse de usted y consumir su vida. No dele
dele cabida a la palabra de Dios, a la palabra viva y eficaz de Dios, y Dios le dará la victoria sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier situación en su vida. Lo sacará adelante, triunfante, victorioso, así como Jesucristo venció en la cruz del Calvario, venció todo tipo de pecado, venció todo tipo de enfermedad. Así usted, todo proceso por el cual somos llevados, tenemos la oportunidad de manifestar la vida de Jesús en nosotros. Como Jesús lo hizo, hacerlo también nosotros. Confiad, estar confiados en el Padre, buscar al Padre con todo nuestro corazón y no dejarlo hasta que nos dé la palabra de esperanza, la palabra de solución, la palabra de sanidad para nosotros. Es necesario aferrarnos. Dice Jeremías 33:6: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Dios nos traerá la sanidad adecuada para nuestro cuerpo, la medicina. Y qué mejor medicina que su palabra, que nos motiva, nos alienta, nos da ánimo, nos da fuerza y nos dice que todo lo podemos hacer, que todo es posible para el que cree. Es cuestión de creer, es cuestión de saber quiénes somos como iglesia. Somos la iglesia de Jesucristo, somos la amada de Dios, somos hijos de Dios. ¿Y qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? Pues todos, hasta el más malo, que es muy malo, pues no quiere lo malo para sus hijos. Querrá lo malo para otros, pero a lo mejor para sus hijos, allá en el fondo, tiene algo de bondad. Así, imagínense nuestro Padre Celestial, pues Él quiere todo lo mejor para nosotros. Dice Oseas 6:1: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Qué bendición que podemos venir al Padre y Él nos dará la respuesta a nuestra vida, nos dará paz, tranquilidad. También está el temor a la escasez. ¿Cuántos de nosotros no se vive atemorizado por la escasez? La gente de este mundo está esclavizada por la escasez, miedo a padecer este tipo de situaciones. Cada día hay una posibilidad a lo mejor de que usted fracase. Siempre, porque en los negocios, en los trabajos, está siempre esa posibilidad de que el día de mañana se le acabó el negocio porque el mundo revolucionó, los negocios revolucionan y se quedó uno atrás y fracasa. O igual en el trabajo, uno no se renueva como persona, como trabajador, y se queda uno obsoleto. Estamos expuestos a eso. Debido a esta posibilidad, el temor a la escasez está siempre presente en nuestra vida. Sus efectos paralizantes pueden venir en cualquier momento. Así que no se deje atormentar por la escasez. Su proveedor se llama Jesucristo. El que le da provisión, el que le da sustento, el que le da todo en su vida se llama Jesucristo. Necesitamos solamente a Jesús, meternos en intimidad, buscarlo con todo nuestro corazón, buscar a Dios con todo nuestro corazón y verá cómo la vida de Jesucristo se hace realidad en usted. La habilidad de Dios es suplir todas las cosas que nos falta. Esa es la habilidad de Dios, es lo que lo caracteriza a Dios, que Él va a suplir todas las cosas. Dice Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Luego dice Efesios 3:20, ahí está nomás, ahí está cerquitas Efesios. Dice Efesios 3:20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Fíjese aquí lo que dice: según el poder. ¿Qué tanto poder hay de Dios en ti? Conforme lo que haya de Dios en tu vida, es como Dios te va a ir bendiciendo, te va a ir dando. Si tú tienes poco de Dios, Dios te va a ir dando poco. Pero en medida que tú busques a Dios, te llenes de Dios, en la medida que tengas de Dios en tu vida, de la presencia de Dios, de lo que Dios hace en tu vida, Dios te va a ir dando más. Porque dice: y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
A Dios le encanta sorprender a su pueblo fiel con respuestas a sus oraciones que exceden sobremanera cualquier cosa por ellos pudiera haber esperado, pudiera haber usted esperado tiempo a que Dios contestara sus oraciones, pero el día que Dios contesta, las oraciones de uno exceden a nuestras expectativas. Dios nos da más, porque Él sabe lo que nos conviene, Él sabe lo que necesitamos. A lo mejor en el momento no entendemos por qué Dios respondió en cierta manera, pero cuando entendemos, esa respuesta de Dios se hace una bendición para nosotros. Entendemos, porque Él tiene una perspectiva diferente. Es como cuando usted ve las hormigas desde su altura y las ve y dice, pues ¿por qué las hormigas batallan? ¿Por qué no pasan por acá? Por rodeenle. Así está Dios. Él sabe cuáles son los obstáculos en nuestra vida o qué es lo que necesitamos exactamente. Él lo está viendo. ¿Qué somos para Dios? Pues somos como hormiguitas y Él está viendo. Por eso a veces pedimos algo y Dios nos responde de otra forma, porque es lo que necesitábamos. Pero cuando lo entendemos, la respuesta de Dios se convierte en una bendición. Dios tiene planes maravillosos para nuestra vida. Así que no se desanime. No se desanime. No dejemos de seguirle fielmente. Continúe creyendo que Él nos dará la respuesta a nuestra vida, a nuestras necesidades. Jesús también sintió temor y ansiedad. Cuando leemos la historia de Jesús en el monte Getsemaní, que está en Lucas 22, Lucas 22, 39, por favor. Al 44. Y dice así: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué duermen? Levantaos y orad para que no entres en tentación. Cuando leemos esta historia en el monte Getsemaní, momentos de que Jesús fuera traicionado y entregado para ir a la cruz, Él sabía lo que le esperaba, y como humano sentía gran temor, a tal grado que tenía sudor de sangre por todo lo que le esperaba. Él sabía lo que se iba a enfrentar, pero sin embargo Él tenía temor, y el temor se pudo apoderar de Él. Pero Él no le hizo caso al temor. Él se entregó a Dios, lo buscó con todo su corazón, aunque sus amigos, los que lo acompañaron durante toda su trayectoria, lo dejaron solo, se quedaron dormidos, no fueron capaces de estar con Él. Él fue capaz de entregarse a Dios y de entregarle su temor, porque había algo mucho más glorioso que iba a suceder, que el perdón de nuestros pecados iba a hacerse una realidad en nuestra vida a través del sacrificio de Jesús. Si Jesús hubiera sido una persona egoísta, hubiera visto su temor y por lo que iba a pasar y decir: mejor no, porque va a ser muy doloroso. Pero Él no veía eso. Él veía la visión del Padre y decía que se tenía que cumplir, pero tenía miedo, de tal manera que Dios le permitió que se le apareciera un ángel para fortalecerle, darle ánimo, aliento. El mismo Padre apareciéndosele y dándole ánimo a seguir adelante. Dice la palabra en 1 de Pedro 5:7
dice que pongamos toda nuestra ansiedad en las manos de Dios, porque Él cuida de nosotros. He ahí la razón de nuestra vida, que ponga la confianza, toda su angustia en las manos de Dios. Puedes dejar cada miedo y ansiedad ante Dios, porque Él va a tener cuidado de ti, porque tú eres su iglesia, tú eres la iglesia de Jesucristo. ¿Será posible que haya temor, ansiedad en la iglesia? Claro que no, pero es cuestión de que usted y yo le entendamos a Dios su propósito en nuestra vida y le entreguemos a Dios todo nuestro sentir, para que Él sea manifestado en nosotros, en nuestro actuar, en nuestro hablar. Hay alguien que siempre nos mira, que no se le escapa ningún detalle de nuestra vida y que le importa tanto todo por lo que estamos pasando. Jesús, a pesar de lo que sentía, podía decir que se haga la voluntad del Padre, porque Él sabía que Dios cuidaba de Él y existía un plan mayor y glorioso que se tenía que cumplir, que se tenía que llevar a cabo. Recuerda, hermano, hermana, Dios nos dejó el mejor regalo, a Jesús, quien obra en nosotros a través de nuestras vidas. Dios nos dejó ese regalo que es Jesús. Él está obrando en nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Ahora el sacrificio de Jesús en la cruz, en la tumba, ahora se manifiesta en nosotros. El poder de la resurrección es una realidad en nuestra vida. Nadie dice que no se sentirá temor, pero puedes confiar que Dios siempre cuida de ti, de la misma manera que cuidó de Jesús. Hoy día, de la misma manera que Jesús corrió a su Padre cada vez, tú también puedes hacerlo. Lo podemos hacer y saber que encontrarás en Él la paz y el descanso que tanto hemos buscado y necesitado para nuestra vida. Él es nuestro socorro. Él es nuestro pronto auxilio en medio de las situaciones, de la tribulación, de la angustia, de la tristeza, del dolor. Él es nuestro auxilio. Dice la palabra en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero Dios te dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo lo he vencido. ¿Qué te está diciendo? Ahora tú lo puedes vencer, porque tú tienes mi presencia, tienes al Espíritu de Dios, que es mi presencia, y ahora eres más que vencedor. Todo lo puedes en Cristo Jesús, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Él cuida de ti, Él cuida de mí, Él cuida de tus hijos, de tu familia, de tus padres. Él cuida. Desprendámonos de cualquier temor. Él tiene cuidado de nosotros. Es entonces que como hijos podemos experimentar el poder de la cruz. Ahí en la cruz fue clavado todo pecado, todo dolor, toda esclavitud que teníamos. Ahí fue clavado todo temor, todo cansancio, toda dolencia. En la cruz fue crucificado todo lo que éramos nosotros como seres humanos, como seres humanos pecadores. Fuimos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz, por ese sacrificio hermoso. Fue la cruz que nuestros pecados fueron perdonados, donde la enfermedad fue derrotada, donde la pobreza fue erradicada de nuestra vida. Ya no hay pobreza, ningún tipo de pobreza nos gobierna. Ahí fue erradicada todo tipo de pobreza en Cristo Jesús. Pero así como Jesús no se quedó en la cruz, tampoco nosotros debemos de permanecer ahí en la cruz. La cruz es la demostración de su amor, mientras que la resurrección es la demostración de su poder, de que hay esperanza, de que hay una solución, de que Jesucristo resucitó, de que Jesucristo no solamente se quedó en la cruz crucificado y llevado a una tumba con una gran piedra tapando el sepulcro. No, esa piedra fue movida porque Jesucristo venció, porque Jesucristo vive, porque Jesucristo reina y gobierna nuestra vida ahora y para siempre. Así que no hay nada imposible para el que cree, porque ahora todo nos es permitido en Cristo Jesús. Ahora todo lo puedo vencer.
Si antes era un pecador que cometía el mismo pecado, ahora puedo vencer el pecado. Ahora puedo vencer la enfermedad en Cristo Jesús, porque en mi sangre corre la sangre de Cristo, del Cordero, que me limpia y me purifica toda mi sangre, todo mi cuerpo, todo mi ser. Él es el que purifica mi cuerpo. Ahora no hay cabida para la enfermedad. Dios es poderoso, Dios es grandioso. El poder de la resurrección es gloriosa. Tenemos acceso y la capacidad de portar el poder de nuestro Dios. Donde no hay esa revelación de la resurrección, la iglesia seguirá predicando solamente a un Jesús histórico. La resurrección nos empodera como iglesia. Usted puede sanar a los enfermos, puede echar fuera demonios, puede liberar a las personas cautivas. Es tiempo de que salgamos de la tumba y se levante otra vez usted juntamente con Jesús. Jesús ya venció, ya se levantó. Debemos quitarnos esa falta de perdón, el temor, las cargas, y envolvernos con el poder de la resurrección a través de la relación con nuestro Dios. Envuélvase en ese poder glorioso, el cual se manifestó en Jesús. Ahora también se manifiesta en nosotros. Cuando estamos en un Jesús histórico, esto significa que solamente es visto en las páginas de la Biblia. Los milagros, las sanidades, las liberaciones son vistas como cosas que ocurrieron solamente en el pasado, y no son cosas del pasado. Todo eso se queda en la historia, algo que se predica por tradición pero que no se practica. Podemos estar viviendo a un Jesús histórico que nomás lo estamos leyendo y repasando una y otra vez en la Biblia, que algo que sucedió en tiempos pasados. Pero cuando la resurrección se convierte en nuestra revelación como la iglesia de Jesucristo, para todos nosotros lograremos entrar en su poder y podemos admirar a Jesús por lo que hizo en la cruz, pero también podemos volvernos como Jesús y hacer lo que Él hizo. Si Jesús levantó muertos, resucitó muertos, nosotros como iglesia resucitaremos muertos. Si Jesús sanaba enfermos, nosotros sanamos enfermos, porque tenemos el poder, la autoridad en Cristo Jesús. El poder de la resurrección se manifiesta en nosotros. Lo podemos hacer porque somos la iglesia. Podemos hacer lo mismo que Jesús hizo. La resurrección demostró la derrota de Satanás. Esto también significa que Satanás tiene un nuevo estatus. Está derrotado, desarmado, destruido. Cada vez que usted ve una vida transformada, sanidad, un milagro, un demonio expulsado, demuestra que el diablo ha sido derrotado. El diablo ha sido derrotado. La resurrección prueba la credibilidad de Jesús. Hoy tenemos credibilidad cuando predicamos a Jesús, porque la resurrección es una realidad. Sin la resurrección, Jesús tendría el mismo estatus que cualquier filósofo, cualquier líder religioso o profeta. Hoy podemos constatar que Mahoma está en la tumba. Podemos constatar que cualquier otra persona que ha muerto está en la tumba, pero la tumba de Jesucristo está vacía. Se ha predicado, se ha ido a buscar al cuerpo de Jesús y nunca fue encontrado, porque Jesucristo ha resucitado entre los muertos, porque somos su iglesia y eso se hizo realidad y nos empodera como iglesia. Ahora la resurrección de Jesús es una realidad en la iglesia, en su iglesia. Bendito sea Dios. La resurrección probó que la muerte está vencida. La muerte está vencida. Ya no hay muerte en nosotros porque está vencida. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte si ya está vencida? Ya Jesús venció a la muerte. Todo temor viene del temor a la muerte. De ahí viene la raíz de todos nuestros temores. El temor paraliza los dones que Dios le dio. Le paraliza y lo detiene de alcanzar todos los propósitos que Dios ya le había preparado para usted. No se deje atemorizar. No deje que el temor le impida expresar los dones y talentos que Dios le ha dado. Deseche todo temor y ponga en práctica los dones y los talentos. Ponga manos en enfermos para que sean sanados. Ore por muertos y verá cómo Dios los va a resucitar. Ore por cualquier situación y Dios le dará el poder. Solamente cree, porque el que cree todo le es posible.
todo es posible. Pero el temor nos ha robado la bendición de la resurrección. Somos una iglesia empoderada. Somos la iglesia empoderada porque Dios ya nos entregó todo a nosotros como su iglesia. No permita que el temor nos robe. Muchos creyentes están atrapados en la tumba, están envueltos en su falta de perdón, en sus cargas, en sus problemas financieros, etc. Cuando recibimos y aplicamos el poder de su resurrección, resucitaremos también. El amor, el perdón, la prosperidad y paz de Dios regresarán a nuestra vida. A nuestra vida. Eche fuera todo el temor. Ya somos más que vencedores. Yo recuerdo de niño tener que enfrentar temores, no de niño, ya de jovencito, temores de enfrentar. A mí me daba temor enfrentar a personas, ir a hablar con alguien mayor, me daba temor, pero tuve que vencer los temores. Y gracias a que vencí esos temores de enfrentar a personas, Dios me dio bendiciones. Como por ejemplo, tuve que enfrentar al dueño del súper, Leopoldo Mares Delgado. Es el hijo mayor del que fundó al súper, y él era secretario de turismo en aquella época. Yo lo tuve que enfrentar, irle a pedir trabajo, en el sentido de él era el secretario de turismo. Si yo no hubiera tenido el valor de ir y pedirle que me diera trabajo para el negocio, no hubiera tenido trabajo en esos 6 años que dura su gobierno, el gobierno en el cual estuvo. Dios me dio la gracia, y tan así fue que Él me ayudó a entrar a la escuela. Cuando entré a estudiar la carrera, Él fue el que me ayudó, me dio entrada, me apoyó ahí recomendándome en la escuela. También posteriormente tuve que enfrentar en otra ocasión a Alejandro Cano, que fue presidente municipal y posteriormente fue secretario de Desarrollo Industrial en el gobierno uno de los gobernadores de Baeza, de Reyes Baeza. Y me acuerdo que fui y le dije, ¿sabe? Lo tuve que enfrentar, le planteé mi negocio y todo, y Dios me dio la bendición de que se me diera una máquina que nos ayuda a hacer armados perfectos en los marcos más precisos. Y sin embargo tuve el valor. Dios me armó de valor y me dijo: enfrenta tus miedos. Y los tuve que enfrentar. Era un jovencito, 20 y tantos años, 21, 22 años. Pero si no lo hubiera hecho, me hubiera quedado ahí, no hubiera obtenido las bendiciones que obtuve. Tenemos que enfrentar todos nuestros temores, sean a enfrentar personas, sea a enfrentar alguna situación de salud. La tenemos que enfrentar con la característica de hijos de Dios, que somos más que vencedores. Dios tiene la solución a nuestra vida. Echa a un lado los temores, enfrentémoslos. Dios nos va a sacar adelante. Dios te va a poner enfrente del mar, y sin embargo te va a decir: avanza. Pero Señor, es un problema grandísimo, no lo puedo atravesar, son muchos problemas. Y Dios te dice: avanza, yo sé lo que te digo, avanza. Y cuando avanzamos, cuando le creemos a Dios, el mar se empieza a abrir. Empezamos a pasar no solamente sobre charcos, pasamos en seco, porque Dios hace el milagro. Solamente tú encárgate de creer, y Dios se encarga del resto. Dios se encarga de lo demás. Ya no somos esclavos del temor, ahora somos esclavos de Jesucristo por amor, porque a través de su sacrificio ahora tenemos acceso al poder de la resurrección. A través de todo eso que Jesús ya lo hizo, lo logró, ahora somos más que vencedores. Dios nos lo da, así que no te dejes vencer. Somos más que vencedores. No hay enfermedad que me paralice, no hay situación económica que me paralice, no hay temores. Ya soy libre, ya no soy esclavo del temor, soy esclavo de Jesucristo. Cierre sus ojos, por favor, vamos a orar. Le voy a pedir que cierre sus ojos y le entregue a Dios todo lo que usted siente en su vida.
gusta pasar al altar a orar, a interceder, venga al altar, venga a arrodillarse hacia el Señor y dígale al Señor: Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por lo que haces, Padre, porque a través de eso, Señor, ahora tengo esperanza, una esperanza de gloria, una esperanza que me das de que todo es posible, Señor, de que mi salud es posible. Dios es glorioso. Quisiera que orase así. Si quiere venir al altar, véngase al altar, que no se limite. Si quiere estar en su lugar, hágalo ahí en su lugar y reflexione en este canto que quiero que escuche, que meditemos. ¿Quién dijo miedo? Se llama el canto. Señor, en esta mañana, Señor, te damos gracias por la palabra, Señor, que nos das, por la palabra, Señor, que tú nos has dado, Señor, y nos estás llamando a echar fuera todo temor, todo lo que nos atemorizaba, Señor. Ahora ya no más. Ahora solamente, Señor, descansamos en tu palabra, descansamos en que tú lo harás, en que tú tienes la solución a nuestro problema, por lo que haces. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Ahora, Señor, la sanidad en mi vida, Señor, es una realidad. La restauración familiar es una realidad. Gracias, Dios, porque tú lo haces, porque tú estás haciéndolo una vez más en mi vida. Gracias porque estás presente, Señor. Escuche este canto que tiene Dios para usted. Aunque vengan tormentas y rujan los vientos, seguro estaré, porque tú vas conmigo. Oh, y eso es suficiente, seguro estaré. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Y él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más. Ahí aparece mi papá. Recibimos con cariño a nuestros amigos de Living. Aunque vengan tormentas y rujan los vientos, seguro estaré, porque tú vas conmigo. Y eso es suficiente, seguro estaré. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo, y el dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Y él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más. Ahí aparece mi papá.
todo se alinea. venciendo Nuestra mis salud, gigantes, nuestra allá vida apareces familiar, tú, nuestros negocios, diciendo, nuestro trabajo, mi amor es nuestros hijos, suficiente, Padre, todos se alinean, Señor. mi amor vence Todo está bien, Señor. Tú echas todo temor de nuestra vida y nos dices que confiemos en ti porque tú ya lo venciste en la cruz. Te depositamos, Señor, todos nuestros temores. Son quitados de nuestra vida porque tú ya los llevaste a la cruz, los clavaste y ahí se quedaron porque tú los venciste, Señor, en la cruz del Calvario. Y porque resucitaste, Señor, al tercer día, hoy podemos creer en el poder de la resurrección. Gracias, Padre, porque ahora tenemos el poder en Cristo Jesús sobre cualquier situación. Gracias, Padre. Ahora podemos decir, ¿quién dijo miedo? Porque todo es posible para el que cree. Ahora lo podemos lograr, ahora lo podemos vencer. Podemos caminar sobre ese mar de problemas, estar por encima de cualquier situación, porque tú lo haces nuevo todo en nuestra vida. Tú eres nuestro Padre celestial, tú lo haces nuevo en nuestra vida. Te alabamos, Señor, te glorificamos por todo lo que tú haces, Padre. Gracias, bendito seas, Señor, porque tú llenas nuestra vida. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Dios. Disfrute un poquito la presencia de Dios. Silencio, así con la música. Dios está aquí. Gracias, Dios. Muévete en cada corazón, Señor. Muévete en cada vida, Señor, aquí en Cordero y León, y sobre toda tu iglesia. Señor, abre las ventanas de los cielos sobre todas las vidas aquí presentes, Señor, sobre toda tu iglesia. Señor, que entendamos que el temor nos cierra las ventanas de los cielos. Ahora descansamos y reposamos en ti, y las ventanas de los cielos son abiertas, Señor. Gracias, Dios. También, Dios, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios proveedor, nuestro sustento, Señor. Tú has bendecido nuestra economía, tú has bendecido, Señor, nuestras finanzas. Y gracias también porque tú nos das la bendición de poderte, Señor, alabar y exaltar a través de honrarte, Señor, por medio de nuestras finanzas. Gracias, Dios. Tú bendices a cada dador alegre. Tú lo bendices y le sigues proveyendo, Señor, porque tú te alegras de aquel que da. Tú te gozas, Padre, porque es una vida obediente. Gracias, bendito Dios, por todo esto, Señor. Te bendecimos y te damos la honra y la gloria. Amén. Sí.